Millennium Radio, bienvenidos a una emisión más de Noches Millennium. Les damos la bienvenida esta noche Daniela Ochoa Cortés, que nos ayuda en el máster. ¿Quién les habla? David Grande. Recuerden nuestra línea Millennium, el 320-718-3928, para que participen con nosotros esta noche. Máxime que vamos a tener un programa bien especial para ustedes. Vamos a hablar esta noche sobre los síntomas o enfermedades que padecen las mujeres en cierto modo a raíz de este mundo emocional en el cual vivimos. Y qué más para ello que nuestro querido amigo Ricardo Antónimo, que es la persona que nos va a acompañar esta noche hablando de este tema tan importante. Ricardo, buenas noches, bienvenido a Millennium Radio. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios, hermano. ¿Y usted qué? Muy bien. Ah, bueno, ¿llovió mucho por allá o no? Hombre, no me he dado cuenta. Bueno. He tenido ya 2 semanas de grabación que no he visto la calle. Bueno, bendito Dios, al menos hay mucho trabajito. Le cuento que en Bello cayó agua, pero mijo, no nos negaron agüita. Muy bueno, mucho frío por este sector, por el municipio de Bello, pero bueno, hermano, todo muy bien. Bueno, Ricardo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo va todo, pues? ¿Cómo vamos en ese mundo de las emociones? ¿Cómo vamos con este mundo tan movido en tantas cosas? Muy bien, David. Precisamente andamos en este momento montando un programa de gestión emocional, podemos decirlo así, desde el método que tenemos, que es Remedio, reprogramación mental hemobiológica, y bueno, todo esto de alinear mente y corazón nos ha tenido bastante ocupados en el gremio del trading. Qué bien, hermano, excelente. Eso son muy buenas noticias, hombre, porque eso es avanzar, eso es seguir adelante, eso es, mejor dicho, progresar en cierto modo en este mundo de las emociones y todas estas vainas. Bueno, señor, esta noche vamos a empezar a hablar, hermano, realmente por qué, hombre, a las mujeres les da tan duro tantas cosas. Yo me ponía a pensar y yo hacía como una escalita y yo decía, bueno, empecemos, por ejemplo, digamos, sin ser cruel, pues, ojo con eso, sin ser cruel. Es la realidad, muy dura, pero es la realidad. Entonces empezaba uno, por ejemplo, la niña abusada por el papá o el abuelo. Posteriormente llega a ese mundo, digámoslo así, como a medida que va creciendo, el maltrato de pronto por los padres, en fin. Posteriormente empieza el mundo afectivo. Ese sí que es otro que da bien duro. Y encima de eso, los hijos. Bueno, hermano, yo creo que ahí le creó usted un problema ni el berraco ahí, pero bueno. Más o menos. Y dijiste que no me ibas a corchar. Imagínate, no. No, mentira. No, eso sí, no, simplemente a lo que me refería es cómo antes una mujer, hermano, resiste tantas golpizas de la vida, por así decirlo, y para acabar de ajustar de las cosas que tanto ha querido en cierto modo. Pero bueno, ¿qué más que usted, mi querido amigo, el duro de las emociones? Bueno, recapitulemos un poquito. Primero, pues, debemos estudiar el terreno para poder entender, y cuando entendemos, pues, podemos elegir la mejor jugada. En este caso, recordemos que nacemos con información heredada. Sí. Es la forma de componernos, es inevitable. Sí. De alguna manera tenemos que llegar acá, papá y mamá. Okay. Y cada uno tiene su papá y mamá, y cada uno su papá y mamá, y papá y mamá. O sea que mínimo, somos la conversión de 8 personas, como mínimo. Entonces, empecemos por la confusión que podemos tener. Listo. Entonces, recuerda también que los rasgos físicos que tenemos van a corresponder con esos rasgos heredados de nuestros antepasados, ancestros, pero están asociadas ciertas creencias, ciertos comportamientos, ciertas órdenes del software, por decirlo así, que se necesitan pues para poder existir y estar en esta familia en particular. Bueno, ahora, influye mucho en el embarazo, cómo se siente la mamá, qué emociones durante esos 9 meses sintió el bebé a través de la mamá, y digamos que al no tener otro idioma que la emoción, pues eso se imprime
no es un aprendizaje realmente, se imprime en el ADN y nace. Y una vez nazco, o nace la mujer, pues empieza ya la experiencia. Y esa experiencia empieza a recoger comportamientos, pero más como en el sentido de explicar, como entender, ve, y este por qué se movió para allá, y este por qué hizo esto, y este por qué gritó, y este por qué bajó, y este alimento por qué, y esto. Y entonces empezamos a entender, a ser como extraterrestres en un nuevo mundo, y vamos a investigar esa raza que hay ahí, a ver cómo se comportan, y así empezamos a percibir, pero también a guardar. Y cuando guardamos, lo guardamos ya en el fondo, se convierte en base, y ya con el tiempo esa base se ha ido construyendo uno encima del otro, digamos, imagínate una pirámide, y desde la punta pues ver la base ya va a estar muy muy difícil. Sin embargo, ahí está. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos recogiendo experiencias, vamos guardando en la pirámide de nuestra vida, ¿cierto? Sí. Y ese es el motivo por el cual uno empiezo a repetir situaciones, es decir, situaciones de mis ancestros. Bueno, y eso puede ser por muchos motivos. Uno simplemente porque está en el programa, otro porque necesito liberar a mi familia, a mi clan, a mi línea de este programa, entender y conciliar la información. Otro simplemente quiero tener una experiencia porque me pregunto, ¿y cómo será? ¿Cierto? Sí. Y bueno, de todas maneras, cualquiera que sea el rumbo ahí, me va a llevar a tener información, me va a llevar a tener experiencia. Y como vimos también en programas pasados, hay estructuras que me invitan a navegar ese río de cierta manera. El río es muy amplio, pero unos van en buque, otros van en chalupa, otros van en lancha, otros van inclusive nadando, ¿cierto? Pero ahí vamos en ese fluir de la vida, pero según la herramienta, según el cuerpo que tengamos, lo vamos a percibir. Y el cuerpo, recuerden, que tiene periféricos, que tiene los ojos, los oídos, tiene sentidos para percibir, que tiene rangos, pero que son rangos limitados. Entonces, concluyendo con esto es, uno, heredamos la información, aprendemos otra información, esa información la vamos a filtrar o a entender desde una estructura, pero siempre nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo será el resto? ¿Cómo será el resto de la vida? ¿Cómo será el resto de situaciones? Y ahí es donde empieza el programa de hoy respecto a explicar desde el miedo todas las situaciones que podemos tener y cómo esa experiencia me va a llevar a manifestar una posible enfermedad. ¿Sí o no? Totalmente claro. Recuerdo muy bien en alguna ocasión, mire lo que usted está diciendo. ¿Qué tan tremendo es los programas que se reciben de la criatura desde el vientre, por ejemplo? En algún tiempo, cuando era docente, me dice un alumno, profe, me va a hacer una regresión. Él sabía que David Granda le jalaba los temas de las regresiones y me dice él, yo quiero hacer una regresión, y yo le pregunto, ¿por qué? Él me dice, hermano, vea, mi papá a mí me lo da todo, hermano. Mi papá lo que yo le pida, mi papá bien. Pero yo le tengo un miedo a él, hermano. ¿Pero miedo por qué? Yo no sé, hermano. Ese man a mí no me regaña, ese man lo que yo le pide. Y bueno, pero resulta que la mamá y el papá eran separados. Nunca habían vivido juntos. Sí. Resulta que cuando va este muchacho a la regresión, yo voy a resumir rápidamente. Tuvo 4 regresiones y en las 4 regresiones eran casi que los mismos escenarios. Entonces cuando ya descubro, es que el problema suyo está aquí. Venga, y verá, mijito, vamos al vientre de su mamá. Vale, listo. Vamos al vientre de su mamá. Cuénteme lo que va a empezar a escuchar o a sentir. Entonces dice él, en este momento está entrando mi papá. Mi mamá le dijo, estoy embarazada. Mi papá la golpeó en la cara y le dijo, ¿lo abortas o te mato? La mamá le responde, pues me matas porque yo no lo voy a abortar. Listo. Imagínate el código de miedo, ¿dónde lo recibió? Claro, totalmente. Entonces él entendió cuál era el temor que le tenía ese papá en cierto modo.
Ok, ya se hace pues la terapia de sanación, de perdonar a ese papá, perdonar esa situación, iluminarla y en fin, y bueno, y él decía, no, pues yo con mi papá tengo muy buena relación y mi papá, vuelve, insisto, lo que yo le pida, el hombre está ahí firme, pero imagínense los programas que podemos generar en los hijos desde ese vientre, desde el momento que te dijeron, por decir algo, estás en embarazo y de pronto en ese momento, en vez de ser una sensación de alegría, fue una sensación de rechazo. Ok, imagínese usted. Todo lo que se puede gestar a través de ahí, de ese pequeño momento. Es que es precisamente eso, lo que te decía acerca de que se imprime, no se entiende realmente, simplemente se toma y se deja, ya. Es diferente a la experiencia. Entonces, cuando heredamos la información o cuando se imprime en el embarazo, ahí no hay nada que hacer. Sí, total. Entonces, cuando dicen que el destino ya está escrito, bueno, yo creo que se puede referir a algo así. Sí. Pero, ojo, sin embargo, sí, claro. todos estos, todo es moldeable, absolutamente todo lo podemos moldear desde el entendimiento. Entonces, retomemos 5 minutos atrás. Sí. Cuando hablábamos acerca de que somos información y que venimos de muchas maneras a recoger más información en la experiencia y que tenemos solamente un vehículo que tiene sentidos limitados y que es uno. Yo en este caso pues tengo un cuerpo masculino, no tengo esa experiencia de ser mujer, pero lo mismo pasará con los diferentes tipos de hombres y diferentes tipos de mujeres y diferentes tipos de experiencias, el rico, el pobre, el intelectual, el deportista, el golfista, el tenista, bueno, en la gran gama, variedades, yo siempre me voy a preguntar, ¿y cómo será? Inclusive cuando vemos televisión, eso es una proyección todo el tiempo, y cuando estamos chiquitos, pues bueno, tenemos más tiempo para de pronto sí elegir y poderlo cumplir, ¿cierto? Antojarnos y por aquí, ¿cierto? Podemos moldear y fluir hasta allá. Bueno, referente a ese tipo de situaciones, ¿qué síntomas? Sí, estamos bien de sonido, perfecto, te escucho. ¿Sí me escuchas? Ah, se le fue el sonido ahí. Se le fue. Bueno, perfecto, hablarle al WhatsApp. Hola, muy bien. Bueno, referente a esa situación de síntomas, angustias, dolores, traumas, situaciones que se viven a diario. Realmente, ¿qué lo despierta? Ok, sí. Realmente, ¿qué lo despierta, en cierto modo? ¿Qué despierta un dolor? ¿Qué despierta una angustia? ¿Qué despierta una enfermedad? Voy a retomar donde me quedé, que es que se me fue el sonido, que yo creo que el cablecito lo moví con el pie aquí abajo, pero bueno, ya entendí. Esta sillita con ruedas definitivamente. Bueno, estamos hablando acerca de la falta de información. Entonces, si yo voy en un vehículo, solamente puedo tener mi experiencia. Entonces, indudablemente desde ahí ya se nota que me falta otra información para entender el todo, por decirlo así. Sí. Entonces, siempre va a existir ese asuntico de falta de información. Bueno, sí. Ahora, si lo llevamos a la vida puntual de cada uno, sí. Entonces, en mi pequeña burbuja, en mi pequeño mundo, ¿cierto? Sí. Ahí, pues, digamos que habrá cierta información que se detona, que se activa, que es reactiva, que fue la que fue impuesta antes de que yo tuviera conciencia, ¿cierto? Sí. Y lo otro es lo que yo simplemente resumo. Yo tengo una experiencia y digo, pues ¿para qué voy a guardar toda esa cantidad de información en el cerebro? Y me quedo con la conclusión. Entonces, como voy a partir de conclusiones, y esas conclusiones son a partir de mi propio filtro, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que hablamos acerca del fuego. Entonces, está el fuego ahí, yo no lo conozco, apenas lo voy a conocer. ¿Y qué hago? Uy, ¿qué es eso tan bonito, tan brillante? Y se mueve, y baila. ¿Qué es eso? Y le meto la mano. ¿Y cuál es la experiencia? Uy, dolor, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí ya quedé condicionado. Yo sé que esa vaina, cada vez que esté ahí, me puede hacer daño. Pero hay otras cosas que, al contrario, pues me brindan placer, digamos, el hecho de poderme bañar en un río, digamos, sí, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y voy a asociar la experiencia con una emoción positiva. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces tengo cierta información, pero no la tengo toda.
Es decir, hay una que fue impuesta, no sé por qué quedó ahí, por qué llegó, tengo que descubrir por qué y qué hace en mí, y tengo que entenderlo respecto a mis propias experiencias del presente. Entonces, vamos a puntualizarlo de esta manera. Vamos a explicar qué es la enfermedad, ¿listo? Sí. Desde Bob Proctor, y lo vamos a hablar desde la información. Por eso di tanta vuelta y tanta vena en la información. Entonces vamos a hablarlo así. Entonces, ¿qué dice Bob Proctor? Él habla acerca de que el miedo es falta de información y lo llama ignorancia. Y cuando tenemos ignorancia respecto a un tema, respecto a una situación, no sé cómo comportarme con mis hijos, no sé por qué mi papá o mi mamá me tratan de esta manera, por qué me estoy sintiendo angustiada cuando estoy en presencia de X tipo de personas, o se parece a mi papá, o bueno, etcétera, etcétera, no la tengo clara. Entonces, ¿qué llega? Llega la preocupación. Entonces, la falta de información me lleva ¿a dónde? A la preocupación, ¿cierto? Empiezo a pensar en eso. Bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cierto? Bueno, en el mejor de los casos pensarás cómo resolverlo. En otro simplemente estás dando tumbos y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, y después de eso, ¿qué llega? Llega un sentimiento de miedo, ¿cierto? Sí. Y ese miedo, de muchas maneras, es esa angustia. O sea, no hablemos del miedo como el instrumento pues para sobrevivir, no, hablemoslo desde la angustia. Y después de la angustia, ¿qué llega? Cuando no logras tener la información, cuando no logras entender qué pasa, llega la ansiedad. Porque la ansiedad sigue siendo eso, no ha llegado ese momento de paz. La ansiedad es esperar siempre, estoy anticipado a ¿cuándo llegará? ¿Cuándo será que resuelvo esto que estoy viviendo? ¿Y qué hacemos hoy en día? Hoy en día en esta sociedad moderna, que tiene tanto químico y tanta pastilla, tanta medicina para todo. ¿Qué hacemos? Sí, señor. Nos tomamos que la aspirina, a que para el medicarnos, sí. Y ya eso empezamos con el ¿qué? Con los antidepresivos y los... Y ahí es donde sale ese famoso Valium. Entonces, o la fluoxetina, esa es la de aquí, esa es la de acá. Entonces, yo recuerdo una señora una vez que me decía, yo me tomo la fluoxetina y se puede caer un muro al lado y ¡ah! A mí no me importa. doy cuenta. Sí. No me importa, imagínense, no. Esa supresión, ¿de qué? De la ansiedad que fue causada por la angustia o miedo, y antes de eso fue la preocupación. ¿Y todo se dio por qué? Porque no supe cómo hacerlo, porque no tengo la suficiente información, es decir, soy ignorante. Ahí me está dando usted pie a mí. Hay un doctor, William Betts, en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer un programa con él hace mucho tiempo en televisión, y decía él, médico cirujano, y después se dedicó al mundo bioenergético, porque decía él, descubrí que toda la droga química era un veneno, en cierto modo, ¿correcto? Y descubrí la maldad, lo perverso que hay detrás de todo esto. Bueno, dejémoslo ahí para que no preocupemos más a nuestros oyentes, pero imagínese usted. Sí, no, pero bueno, todo eso tiene su porqué también. Pero claro, bueno, eso lo ampliamos en otro momento. En otro momento. Sí, sigamos más bien en esta línea de la ignorancia, preocupación. Aprovecho para saludar a Mary Vargas, que saludos, que excelente programa, que Dios la bendiga. Mary Vanegas, que nos está escuchando a través de Millennium Radio, que excelente programa. Muchas gracias, Mary, por estar con nosotros, y de igual manera, a medida que vamos avanzando, alguna inquietud que tenga, con todo el cariño del mundo. Bien pueda, señor. Sí. Bueno, entonces, recordemos la línea. Entonces, esto es, nos podemos basar inclusive en las 7 leyes espirituales y hablar que esto es causa y efecto. ¿Listo? Recordando que la ley del mentalismo, donde todo es mental, es decir, todo parte de tu mente. ¿Y en la mente qué hay? Información. Listo, bueno, quedo conectado. Entonces, empecemos nuevamente. Ignorancia o falta de información nos lleva a la duda, la preocupación, ¿cierto? Sí. Después de esa preocupación, cuando se intensifica, pasamos a lo que es la angustia o ese miedo angustiante. Se sigue intensificando, llegamos a la ansiedad, y se intensifica también es por el periodo de tiempo. O sea, un momentico, no, eso cuando es un periodo largo, yo ya estás saturado, estás mamado de eso. Entonces, ¿qué querés? Suprimir esa vaina porque no querés seguir sufriendo, y te tomas el Valium o la fluoxetina.
Y entonces, ¿qué llega cuando suprimes las emociones? Y cuando no has entendido nada, y cuando todo el mundo igual, el mundo siguió igual con el mismo problema, por decirlo así, pero yo simplemente me desconecté, lo suprimí. Entonces, ¿qué llega? La depresión. ¿Sí o no? Y después de la depresión, ¿qué llega? Cuando estás bien deprimido y pasa el tiempo, se vuelve crónico. ¿Y qué llega ahí? No, ¿Qué llega? Una demencia bien brava, seguro. Ahí llega la enfermedad. Claro. Ahí llega la enfermedad. Entonces tu cuerpo está tan bajito, está en estado de latencia, estás ahí todo débil, ¿cierto? Sin fuerza. Entonces la enfermedad tiene ya su momento para manifestarse. Entonces podemos decir que de muchas maneras, cuando se manifiesta la enfermedad, lo que pasa es la desintegración. Es decir, el miedo, la ignorancia, nos llevan a separar, nos llevan a desintegrarnos, nos llevan a las moléculas pues hacia afuera. Listo. Mientras que si tenemos el conocimiento, las partículas se unen, se condensan, ¿cierto? Y generamos lo que es la creación. Entonces veamos cómo es ese otro lado, para que veamos el yin yang, para que veas que es que todo es acción-reacción en este caso. Y cuando ya tengo la información necesaria para resolver esa situación, ya sea porque me empeciné, ya sea porque el mismo universo me la mostró y estuve atento, bueno, estudié, leí libros, videos, toda la información que necesitaba acerca de ese caso particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué llega? Llega una vaina que se llama entendimiento. Y cuando ya entiendo, cuando ya tengo información, ¿cierto? Y la entiendo y la aplico a mi vida, ¿qué llega? Llega la esperanza, llega la fe. Porque tengo la esperanza de que esto se va a componer, porque ya vi un viso de luz. Sí. Porque ya tengo información, ya estoy comprendiendo, ya sé cómo voy a salir de esta. Porque antes estaba en negación, ¿cierto? Tanto que lo negué, no lo quise ver, tapé el sol con un dedo, ahí siguió, pero mi fluoxetina o mi Valium, wow, ¿cierto? O cualquier otra cosa que se me yo no tomo aspirina y con no tengo. Sí, otros entrarán en rechazo y se irán por el licor, se irán por drogas, pero es la misma vaina. Sí, una dependencia. Sí. No, más que dependencia es la negación de eso, es querer suprimir el dolor, es que no hay alcohólico por bacanería, o sea, sí, hay un dolor ahí, una cosa es tomarse un traguito, pero ser alcohólico es una dependencia a querer siempre sentirme bien, y es donde estamos ya en este lado del conocimiento, ¿cierto? Que cuando ya tenemos esa fe con información, ¿qué llega? Llega el bienestar. Ya me empiezo a sentir bien. Y cuando ya me empiezo a sentir bien, ¿qué hago? Me expreso. Ya salgo de esa negación y al contrario, ya no voy para adentro, sino que ya voy para afuera. Ya empiezo a reírme, ya mi voz suena más duro, más aguda, no tan seca. Me empiezo a vestir más alegre. O sea, me empiezo a expresar. ¿Qué se expresa? El ser. Sí. Y eso que cuando coge impulso, va acelerando, va agarrando más, y que llega. Sí. ¿Qué llega? Cuénteme usted, ¿qué llega? Precisamente llega ese super bienestar y llega la plenitud. Oh. Y cuando ya tenemos esa plenitud, cuando ya tenemos ese sentimiento de que lo entiendo, lo comprendo, sé por qué sucedió, estuvo el perdón, que lo hablamos también la sesión pasada, ¿cierto? En todas sus etapas hacia el otro, pero sobre todo hacia mí mismo, ¿cierto? Con esa información que ya sé por qué, no una fe ciega, ¿cierto? No una promesa de otro que me va a arreglar la vida, ¿cierto? En el afuera, sino que yo ya entendí, tengo esa información adentro de mí. Entonces, ¿qué sucede? Puedo crear. Cuando ya sé cómo se hacen las cosas, puedo crear nuevas experiencias y replicar lo que aprendí. Entonces, mira que las situaciones difíciles son una bendición y una enfermedad es un instrumento que a la final también es una bendición. ¿Desde qué? Desde que estés atento y de verdad hagas ese puente contigo mismo, con tu otro yo, ¿cierto? Cuando haces ese puente al inconsciente y lo escuchas, entonces es una herramienta. Sí. Entonces, de esa manera, esta enfermedad se convierte en los remos que te sirven
para manejar tu bote en este río del fluir de la vida. Y ese remo te va a llevar hacia la izquierda, hacia la derecha, para adelante, más rápido, para atrás. Ya sabes cómo manejar tu bote, es una berraquera. A pesar de que hayan rocas en el río, ramas, otros que estén ahí en otros barcos, ¿cierto? Ajá. A pesar de que esté todo eso, tú lo puedes manejar, entonces puedes fluir y tampoco tienes que nadar contra la corriente. O sea, estás ahí, fluyes y vas derechito. Entonces, ahí es donde creas las experiencias que tú quieres, que tú amas. O sea, que sí se puede elegir. Entonces, lo podemos resumir en comprender para poder elegir. Muy bien. Estás escuchando Millennium Radio Medellín. En Noches Millennium saludamos muy especialmente a mi querido y gran amigo Arlen Zapata desde el municipio de Girardota y de igual manera también a mi querido amigo Eduardo Rojas en Belén, La Palma. Vamos a la primera pausa y ya regresamos nuevamente en Noches Millennium.